Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas, de mucha energía y sobre todo, con la emoción a flor de piel. Yo como siempre súper emocionada de estar aquí con ustedes, compartiendo un nuevo vídeo que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Hoy, amigos míos, tenemos un tema candente, un tema que está en boca de todos, un tema que, bueno, es explosivo. Preparaos porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de los corazones rotos y las esperanzas renovadas, porque hoy vamos a hablar, sí, lo habéis adivinado, del posible, del rumoreado, del anhelado, del nuevo proyecto de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Exacto, lo han oído bien. Mert y Afra. La pareja que nos enamoró en la pantalla y según los rumores, fuera de ella, y que por lo que parece y lo que todo indican podrían estar a punto de volver a unir sus talentos. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de emociones, rumores, expectativas, especulaciones y sobre todo, mucha ilusión? Yo sí. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino informativo, y ya que estamos aquí, no puedo evitar recordarles, como siempre, que si son nuevos por estos lares, o si ya me conocen y disfrutan de mis vídeos, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, ni una sola novedad, ni un solo chisme jugoso y por supuesto denle un buen me gusta a este vídeo si les emociona tanto como a mí. Así, no solo me ayudan a seguir creando el contenido que tanto les gusta y a estar siempre conectada con ustedes, sino que también se aseguran de estar siempre al día con las últimas novedades, los detalles más jugosos y las noticias más candentes del fascinante mundo del entretenimiento turco. Dicho esto y con el corazón latiendo a mil, comencemos. Ahora sí, si han estado tan pegados a las redes sociales como yo, si han estado revisando cada me gusta y cada comentario, si han estado pendientes de los chismecillos más frescos y jugosos de Twitter, o si, como yo, son fans empedernidos y dedicados de las noticias de farándula, sabrán que ha estado circulando un rumor, uno que ha encendido las redes sociales, que ha hecho vibrar los corazones de los fans y que ha generado una expectación sin precedentes: Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Podrían estar trabajando o al menos podrían estar en conversaciones, en pláticas, en negociaciones para embarcarse en un nuevo proyecto juntos. Y cuando digo juntos me refiero a juntos de nuevo. Es decir, la posibilidad de que estos dos talentos, que irradiaron una química innegable en la pantalla, que conquistaron a millones de corazones con sus personajes, que construyeron una conexión especial y única tanto dentro como fuera del set, se reencuentren, es algo que ha desatado una ola de euforia, de esperanza y de ansias en sus seguidores. Pero, ¿de dónde surge este rumor? ¿Qué sabemos realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de esta noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco? Bueno, como siempre, la información es un poco fragmentada, un tanto dispersa y en gran parte basada en especulaciones, en pistas sutiles y en el análisis exhaustivo de cada publicación, de cada gesto, de cada guiño. Sin embargo, hay ciertas evidencias, ciertas pistas, ciertas señales que nos llevan a pensar que algo se está cocinando, que algo importante se está gestando en el horizonte. Lo primero que debemos tener en cuenta, y que siempre es el punto de partida para cualquier análisis, para cualquier especulación, es la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. La chispa, la conexión, la química que emanaba de ellos en la serie Seyran y Ferit, era simplemente innegable. Era palpable, era evidente, era algo que se podía sentir a través de la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la complicidad que compartían, todo contribuía a crear una atmósfera de magia y de magnetismo que cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Esta conexión, que traspasó la barrera de la ficción y que resonó en el corazón de los fans, fue uno de los pilares fundamentales del éxito arrollador de Seyran y Ferit. Y es que, recordemos, esta serie fue un auténtico fenómeno, un éxito rotundo, una verdadera joya televisiva que conquistó a audiencias de todo el mundo. Los dos protagonistas, Mert y Afra, se convirtieron en el centro de atención, en las estrellas indiscutibles de la serie. Sus interpretaciones fueron elogiadas por la crítica, por los expertos y por el público en general. Su química, su naturalidad, su entrega y su complicidad fueron elementos clave para el éxito de la serie. La serie, que contaba la historia de amor, de desencuentros, de pasión y de lucha de una joven pareja, cautivó a millones de espectadores con su guión, con su puesta en escena, con sus personajes. Y sobre todo con la interpretación magistral de Mert y Afra.
La química entre ellos era tan fuerte, tan intensa y tan palpable que muchos fans comenzaron a soñar con que esa conexión trascendiera la ficción y se convirtiera en algo más en la vida real. Entonces, después de ese éxito arrollador, después de ese fenómeno televisivo que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores, ¿qué pasó? Bueno, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, después de que la serie llegara a su fin, tanto Mert como Afra tomaron caminos separados. Ambos decidieron embarcarse en nuevos proyectos individuales, en nuevas aventuras profesionales, en nuevas oportunidades para demostrar su talento y su versatilidad. Mert, después de su paso triunfal por Seyran y Ferit, protagonizó Gulcemal, una serie que, aunque no logró el mismo impacto masivo y el mismo éxito arrollador que Seyran y Ferit, le permitió demostrar su versatilidad como actor, su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices y su habilidad para conectar con el público. Por su parte, Afra también ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo películas y series, consolidando su posición como una de las actrices más queridas, admiradas, reconocidas y solicitadas en Turquía. Su talento, su belleza, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las figuras más importantes del panorama artístico turco. Pero a pesar de estas separaciones profesionales, a pesar de que cada uno de ellos ha seguido su propio camino, la llama de la esperanza, la chispa de la ilusión, siempre ha estado encendida en los corazones de los fans. La idea de volver a verlos juntos en la pantalla, de volver a disfrutar de su química, de volver a ser testigos de su magia, ha sido un anhelo constante, un deseo recurrente, una petición reiterada por parte de sus seguidores. Y ahora, volviendo a los rumores, a las especulaciones, ¿qué es lo que nos hace pensar que algo está por suceder? ¿Qué es lo que ha alimentado esta ola de esperanza y de emoción? Pues bien, hay varios factores, varias pistas, varios indicios que han alimentado la especulación y que nos hacen creer que algo importante se está gestando en el horizonte. En primer lugar, y no podemos dejar de mencionarlo, está la propia interacción, la conexión, la complicidad que todavía existe entre Mert y Afra en las redes sociales. Aunque no han confirmado abiertamente ningún proyecto en conjunto, aunque no han dado una declaración oficial al respecto, han dejado pistas sutiles, guiños y señales enigmáticas que han encendido la chispa de la especulación, que han despertado la curiosidad de los fans y que han alimentado la ilusión. Por ejemplo, han intercambiado comentarios en las publicaciones del otro. Han dejado me gusta en fotos y vídeos, han compartido mensajes en redes sociales que parecen sugerir una buena relación, una amistad, una complicidad que va más allá de lo profesional. Estos pequeños detalles, estos guiños sutiles, para nosotros, los observadores, para nosotros, los fans, son como migas de pan que nos indican que algo se está tramando, que algo se está cocinando a fuego lento, que algo importante está a punto de suceder. Además, algunos medios turcos, algunos portales de noticias de farándula y algunos periodistas especializados en el mundo del entretenimiento turco han publicado noticias, reportes y artículos que hablan de posibles proyectos en los que Mert y Afra podrían estar involucrados. Aunque, como siempre, no hay una confirmación oficial, ni un anuncio formal, ni un comunicado de prensa, estos reportes, estas noticias han generado aún más expectación, aún más emoción y aún más ansias entre los fans. Se habla de una posible película, de una nueva serie, de una campaña publicitaria, de una colaboración especial. Las posibilidades son infinitas. Es importante recordar que la industria del entretenimiento turca es muy activa, muy dinámica y muy prolífica. Siempre hay nuevos proyectos en marcha, siempre hay nuevas series en producción, siempre hay nuevas películas en rodaje, siempre hay nuevas campañas publicitarias en desarrollo. Los rumores son frecuentes, las especulaciones son constantes y las noticias a medias son el pan de cada día. Pero en este caso particular, la base de fans sólida, la popularidad arrolladora de Mert y Afra, la química innegable que existe entre ellos y el cariño que les profesa el público hacen que cualquier indicio, cualquier pista, cualquier señal, sea interpretada como una señal de que algo importante está por venir, de que algo grande se está gestando, de que algo emocionante está a punto de materializarse. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? ¿Qué es lo que podríamos esperar? Aquí es donde la imaginación vuela, donde la creatividad se desata y donde las especulaciones se multiplican. Podríamos esperar una nueva serie dramática, con una historia de amor apasionada, con personajes complejos y con conflictos intensos. O quizás una comedia romántica más ligera y divertida, que nos haga reír y suspirar a partes iguales. O tal vez una película que les permita explorar nuevos registros como actores, que les permita desafiarse a sí mismos y que les permita demostrar su versatilidad. Las posibilidades son infinitas.
Lo que sí es seguro, lo que sí es una certeza, es que cualquier proyecto en el que Mert y Afra participen juntos, generaría un gran interés, una gran expectación y una gran atención por parte del público. La sola idea de volver a verlos juntos en la pantalla, de volver a disfrutar de su talento, de volver a ser testigos de su conexión, sería un evento trascendental para sus fans y para el mundo del entretenimiento turco. En mi opinión, y esto como siempre es solo una opinión personal, me encantaría verlos en una serie de drama. Creo que ambos actores tienen la capacidad de transmitir emociones muy profundas, de conectar con el público a través de personajes complejos y con matices, de sumergirse en la piel de sus personajes y de hacernos sentir lo que ellos sienten. Sería interesante verlos interpretar a personajes que se enfrentan a desafíos importantes, que deben superar obstáculos y luchar por sus sueños, que deben lidiar con el amor, con el desamor, con la traición y con la esperanza. Sería un verdadero festín para los amantes del drama. Pero al mismo tiempo, no me importaría verlos en una comedia romántica. Después de todo, ya demostraron en Seyran y Ferit, que tienen mucha química, que tienen una gran capacidad para hacer reír al público con sus ocurrencias, con sus gestos, con sus miradas y con sus diálogos. Una comedia romántica les permitiría explorar un registro diferente, les permitiría mostrar su lado más ligero y divertido, y les permitiría conectar con un público más amplio. Otro aspecto a tener en cuenta, y que es fundamental para el éxito de cualquier proyecto, es la productora o el equipo que podría estar detrás de esta posible colaboración. Si se trata de una serie, ¿quién sería el guionista? ¿Quién sería el director? ¿Qué otros actores podrían unirse al elenco? La elección de un buen equipo, de un equipo talentoso, de un equipo que entienda la visión de Mert y Afra, es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Un buen guión, una buena dirección, un elenco de calidad y una producción impecable pueden hacer que una historia sea inolvidable, que una serie se convierta en un éxito rotundo y que una película trascienda en el tiempo. En este sentido, creo que los fans de Mert y Afra estarían muy contentos si volvieran a trabajar con el equipo de Seyran y Ferit. Ya demostraron que saben cómo sacar lo mejor de ellos, cómo crear una historia que cautiva al público, cómo dirigir una producción con excelencia y cómo construir un universo televisivo que nos engancha desde el primer minuto. También es importante mencionar el impacto que tendría este proyecto en la carrera de Mert y Afra. Volver a trabajar juntos no solo sería una gran noticia para sus fans, sino que también les daría la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente, de seguir demostrando su talento, de seguir explorando nuevos registros y de conectar con nuevas audiencias. Les permitiría seguir evolucionando como actores, seguir desafiándose a sí mismos y seguir conquistando el corazón del público. Además, este proyecto podría abrirles las puertas a nuevas oportunidades y a nuevos proyectos internacionales. La exposición mediática, el interés del público y el éxito de la serie podrían atraer la atención de productores, directores y guionistas de otros países, abriéndoles las puertas a colaboraciones internacionales y a una mayor proyección en el ámbito del cine y de la televisión. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la relación de Mert y Afra fuera de la pantalla. Aunque nunca han confirmado una relación romántica, aunque siempre han mantenido una postura discreta y respetuosa sobre su vida privada, siempre ha habido rumores, especulaciones y conjeturas sobre un posible romance entre ellos. Independientemente de si son pareja o no, de si existe una relación romántica entre ellos o no, lo que sí es cierto es que se llevan muy bien, se respetan mucho y tienen una conexión especial que se refleja en su trabajo. La amistad, el compañerismo, la complicidad y la buena sintonía que demuestran son evidentes y eso, sin duda, se refleja en su trabajo, en la pantalla y en la forma en que interactúan con el público. Así que, en resumen, la posibilidad de que Mert Ramazandemir y Afra Saraoglu vuelvan a trabajar juntos es una noticia emocionante, esperanzadora y que ha generado mucha expectación, mucho entusiasmo y mucha ilusión entre sus fans. Los rumores, las pistas sutiles en las redes sociales, las noticias de los medios turcos y la innegable química entre ellos sugieren que algo se está cocinando, que algo grande está a punto de suceder. La expectativa es alta y todos estamos ansiosos, impacientes y con el corazón latiendo a mil por saber qué sorpresa, qué proyecto, qué nueva aventura nos tienen preparada. Estaremos atentos a las novedades, a los anuncios oficiales y a cualquier pista que nos revele el misterio. Y antes de terminar este vídeo quiero darles las gracias, una vez más, por haberlo visto hasta el final, por haberse sumergido conmigo en este mar de emociones, de rumores y de especulaciones. Espero que les haya gustado esta información, esta especulación, este análisis sobre el posible nuevo proyecto de Mert y Afra.
Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. ¿Les gustaría que trabajaran juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Qué género les gustaría que exploraran? ¿A quién más les gustaría que acompañara a Mert y Afra en el reparto? ¿Qué actores, actrices o directores les gustaría ver involucrados en este proyecto? ¿Creen que la serie o la película sería un éxito rotundo? Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus teorías y quiero compartir sus expectativas. No duden en comentar. No olviden dejar sus me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los fans de Mert y Afra y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste, a estar siempre conectados con el mundo del entretenimiento turco y a seguir compartiendo con ustedes las últimas novedades, los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo de las series y de las películas. Un abrazo enorme, un saludo lleno de cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y que la espera se nos haga corta.